Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva clase del curso de herramientas virtuales. Hoy hablaremos de las utilidades que nos permiten el manejo de funciones, la edición de tablas y la generación y edición de gráficos. En primer lugar, vamos a recordar algunos conceptos matemáticos que nos serán de utilidad para esta clase. Podemos tener un valor numérico constante, por ejemplo 5. Es constante porque representa 5 unidades de algo y no cambia durante la ejecución de la resolución del problema. A este valor 5, por ejemplo, podríamos sumarle un valor que puede tomar diferentes valores en el tiempo. A este dato numérico lo llamamos variable. Una variable entonces puede tomar valores que dependen de otros elementos. Por ejemplo, en este caso, podríamos decir que existe en algún lugar una casilla, una celda, que tiene un valor dado que nosotros llamamos X. Así, por ejemplo, esta casilla puede contener el valor 3. Si ese fuese el caso, esta operación matemática se soluciona diciendo 5 más X, donde X vale 3, va a ser igual a 8. Así, nuestra variable toma el valor de esta casilla en un momento dado y permite la solución de esta ecuación. Cuando esto sucede, nosotros decimos que obtenemos un valor de resultado que es a lo que queremos llegar a partir de la solución de una ecuación básica. En todo caso, cuando el valor que nosotros deseamos conseguir está dado también como una variable que deseamos calcular a partir de una ecuación, entonces decimos que el resultado de esta variable será dado o proporcionado por la ecuación donde interviene esta variable. Así, el resultado de esta variable dependerá directamente de nuestra variable de entrada. Cuando esto sucede, decimos entonces que estamos ante la presencia de una función. La función en matemática no es otra cosa que una ecuación diseñada para obtener un resultado a partir de una expresión, una ecuación dada originalmente. En Excel, una función la representamos en una casilla cualquiera donde una ecuación matemática dada, por ejemplo, 5 más X, nos permite calcular el resultado a partir de una casilla que tiene ese valor desconocido o esa variable como tal. En la clase de hoy damos continuidad al contenido de la unidad 1 con el manejo de fórmulas, tablas y gráficos utilizando el manejo de la herramienta Excel. Es importante tener en cuenta de que estamos trabajando con Microsoft, pero los conocimientos adquiridos pueden ser implementados en cualquier otra herramienta como por ejemplo las de software libre bajo Linux. Para continuar la formación utilizaremos el soporte de Office. Como lo vimos en la clase anterior, simplemente con escribir aprendizaje en video de Excel en el buscador de internet podemos acceder directamente a esta página que es del soporte de Office en línea. También podemos hacerlo a través de este link. A manera de repaso de la clase anterior, dijimos que si no tenemos anclado el programa directamente en nuestro escritorio o en nuestra barra de herramientas, para mi caso lo tengo anclado en mi barra de inicio, podremos utilizar el buscador de programas. Así, solo con escribir las primeras letras podemos observar que el sistema nos recomienda cuál es la aplicación. Tomamos Excel y cuando entramos a Excel nos encontramos que se presentan las opciones de trabajo. En la opción de trabajo tenemos lo que es un libro en blanco para comenzar a realizar cualquier trabajo a partir de cero, es decir, iniciar cualquier actividad sin ningún tipo de contenido. También podremos utilizar alguna de las plantillas predefinidas. Contamos también con algunas ayudas que son muy parecidas a las ayudas en línea que vamos a manejar constantemente. Si partimos entonces
de la aplicación de libro en blanco. Comenzamos con una hoja vacía en la cual nosotros podemos escribir cualquier contenido de datos. Los datos pueden ser números o letras en cualquier momento y llenar las casillas dadas para cualquier caso. Recuerden, todos los datos escritos en forma horizontal corresponden a filas y los datos escritos en las casillas que están ubicadas en forma vertical corresponden a columnas. Si, por ejemplo, queremos utilizar la aplicación de autollenado, podemos partir de un valor numérico y simplemente con arrastrar la esquina del lado derecho inferior de nuestra celda, observen acá, cuando me ubico sobre esa esquina, cambia la forma del indicador del mouse, se nos forma una cruz más chica. A partir de ese momento, cuando nosotros arrastramos nuestro cursor, el sistema entiende que debe realizar un autollenado. Recuerden que existe la posibilidad de cambiar esas opciones con la pequeña descripción de lista desplegable que aparece en la parte inferior de este recuadro. Así, por ejemplo, para este caso podemos copiar celdas, que es el efecto que tenemos ahora. Se copió el primer dato numérico en todas las celdas de la forma tal cual como se encuentra originalmente, manteniendo su formato. En el segundo caso tenemos serie de relleno, que es lo que nos interesa, donde se va a realizar el incremento de unidades para rellenar este recuadro con saltos que van de uno en uno. También podemos hacer autollenado utilizando un intervalo ya predefinido. Por ejemplo, de 4 a 7 tendremos entonces un intervalo de 3. En este caso, si seleccionamos estas dos casillas y luego utilizamos la opción de autollenado, noten que ya de inmediato se conforman los intervalos de acuerdo a las características predefinidas por el primer intervalo. Así, todos los demás intervalos también son saltos de 3 en 3. En un siguiente caso, imagínense que comenzamos de un valor 5 y los incrementos son de 2 en 2, es decir, el siguiente número sería 7. Para este caso, si queremos hacer un autollenado, pues los incrementos serán de 2 en 2. Si en un momento dado colocamos un decremento en lugar de un incremento, por ejemplo, el número 18, observen que hay un decremento de unidad, también ese decremento se toma en cuenta y los siguientes números serán decrementados con el mismo intervalo que tiene en los dos números seleccionados. Eso funciona para cualquier cosa. Imaginen entonces, por ejemplo, que tenemos un formato de fechas. Por decir algo, tenemos el día 29 del mes de julio del 2021. Partiendo de esa fecha, yo puedo autocompletar y simplemente al deslizar el mouse, arrastrando la esquina derecha, ya todas las demás casillas se llenan con las fechas en una serie que corresponde a los intervalos de días. Pero podemos cambiar esos intervalos de días porque al reconocer este formato como fecha, también se nos da la opción de rellenar en forma de día de la semana. Así, de esta forma, no se toman en cuenta los días sábado y domingo. Esto es útil, por ejemplo, para contabilidad, si queremos establecer una nómina de pago para días laborables. Podríamos tomar también como meses, y así el elemento que cambia dentro de este factor de fechas sería el mes y no los días. Ahora bien, si tenemos grupos de datos ordenados, lo lógico es que tengamos algún tipo de relación entre estos datos. Por ejemplo, la relación entre los datos que vemos en esta columna es evidente y se supone que se tratan de fechas. Estas fechas pueden ser indicativos, por ejemplo, para algún tipo de relación con esta columna que podrían ser unidades. Esta columna, por ejemplo, podría ser tomates. Para este caso, podría ser pan. Podríamos colocar una columna más que, por ejemplo, podría ser papas
por decir algo, que este valor comienza a partir de 2 y tiene incrementos de 2 en 2. Ahora digamos que es 4 y así podremos hacer un autollenado con incrementos de 2 en 2. Bien, ahora con estas columnas podemos realizar algún otro tipo de observación. Fíjense que esto podrían ser precios de estos productos en función de las unidades que estamos adquiriendo. Noten que si lo que queremos es calcular, por ejemplo, precios, entonces esto deberían ser lo correspondiente a valores de moneda. Así es que vamos a cambiar el formato de este grupo de datos simplemente a lo que serían monedas. Y una vez que tenemos las monedas, observen que la identificación básica que se da es XDR, que es un indicativo para moneda del tipo general. Pero no nos interesa que se vea como moneda del tipo general. Lo que nos interesa es que tenga la característica de la moneda tal como nosotros la queremos representar. Así podemos ir a más formatos de moneda y encontramos que se puede representar como monedas de armenio, monedas de Bashkir, monedas georgiano, rusa, china. En español tenemos, por ejemplo, la moneda en Argentina, la de Chile, Colombia, y así sucesivamente hay la representación de la mayoría de monedas en el mundo. Para nuestro caso, vamos a tomar entonces lo que sería la representación de monedas argentinas. Podemos cambiar también el número de decimales que se desean. Por ejemplo, podría decirle que solo me tome un valor decimal. O si quiero una mayor definición, por ejemplo, que me tome 4 o 5 decimales. O simplemente decirle que no me tome ningún decimal. Por lo pronto, digamos que sí quiero tomar un solo decimal. Le damos a aceptar y observen que ahora este recuadro, lo que sería este rango específicamente, tomó las proporciones y las características que nosotros le indicamos. Ahora es moneda, nos indica que es en peso argentino y tiene solo un decimal indicado. Para nuestro caso, tal vez nos conviene entrar por este recuadro porque así podemos acceder a lo que serían más formatos. Si estamos trabajando con valores de moneda, pues podemos ir directamente a más formatos de moneda en forma específica. Le damos en ese caso el formato de la moneda argentina y al darle a aceptar, eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora bien, podríamos tener en esta lista un indicativo del total. Ahora, ¿cuál es el problema? Deseamos realizar la suma de todos estos valores. En esta tabla, por ejemplo, que solo intervienen 4 valores, pues no es tan complicado y lo lógico es que no cometamos errores. Pero imagínense que queramos realizar la suma de una tabla donde hay 200, 300 o más valores. En ese caso es muy probable que en algún momento nos equivoquemos y generemos algún error al calcular esos datos. Peor todavía, imaginen que cuando terminamos de calcular los datos, alguien nos dice, mire, ahora cambió el dato tal y tal. Hay que empezar a realizar la suma toda de nuevo, ¿verdad? Es una labor muy complicada. Bueno, estas hojas de cálculo de Excel nos permiten simplificar ese proceso de forma muy significativa. Y ahora comenzamos a trabajar propiamente con lo que conocemos como funciones. ¿Cómo es una función? Recuerde que hablamos hace un momento que una función toma un valor de algún lugar para generar un resultado. Bueno, la celda seleccionada entonces vendría siendo el equivalente a nuestra variable y. Lo que quede acá dentro va a representar entonces la suma de estos parámetros, porque eso es lo que queremos calcular. Podría ser cualquier tipo de cálculo, pero para este caso lo que queremos calcular es la suma de estos 3 recuadros. Toda función se inicia colocando el signo igual. Una vez que colocamos el signo igual, podemos proceder a realizar la suma de estas casillas. Muy bien, para colocar esa suma, lo que hacemos es ubicar
cada casilla de forma bien identificada. La primera casilla, el valor dado por los tomates, fíjense que está en la línea 7 y en la columna D. Como en Excel debemos escribir primero la columna, entonces colocamos D. Una vez que colocamos D, ahora podemos colocar lo correspondiente a la fila. En este caso, 7. Observen que una vez que coloco D7, queda identificada la casilla y por lo tanto esta celda ya es un referente de variable para la entrada de esta función. La siguiente operación es un signo más, porque lo que queremos es sumarla con la siguiente celda. El contenido de la siguiente celda, que en nuestro caso sería nuestra segunda variable, ahora está definida por E7. Y ya tenemos dos celdas identificadas. Ahora veremos cómo identificamos la tercera celda. Le colocamos más F7. Y noten que también F7 queda bien definida e identificada. Si le damos Enter en este momento, el sistema reconoce que lo que deseamos es la suma de estas tres casillas. Entonces ustedes dirán, pero aquí faltó el factor multiplicador de las unidades. Este factor multiplicador de las unidades es muy importante porque de la cantidad de unidades también depende el resultado de esta operación. Lo que hacemos es que si nos ubicamos de nuevo sobre esta casilla y le damos doble clic, podemos acceder a la edición de esta función y anotamos o editamos la ecuación que interviene para esta función. Ahora bien, lo que hay que hacer es encerrar los elementos que intervienen en la suma y luego lo multiplicamos, en ese caso, la casilla C7. Y ya, una vez que hacemos esto, cuando le damos al botón Enter, observen que el resultado se modificó. Otra forma de editar este contenido es directamente en la barra de fórmulas. En este espacio, una vez que yo me ubico, observen que de inmediato se ajusta nuestra celda para trabajar en la edición de nuestra fórmula. Así, esta ecuación, por ejemplo, en lugar de ser por C7, podríamos decir que era dividido entre C7. Si ese fuera el caso, al darle Enter, observen que el valor cambió totalmente. Pero ese no era nuestro caso. Nosotros dijimos que las unidades simplemente iban a multiplicar el precio. Por consiguiente, tenemos que reescribirla como la teníamos. Entonces, como no deseamos dividir entre C7, sino multiplicar entre C7, simplemente cambiamos la operación de división por la de multiplicación. Y una vez que le damos al Enter, ya de inmediato queda la función editada. Y el resultado es el que corresponde a la suma de estos tres elementos multiplicado por el factor de unidades. Ahora bien, ustedes dirán, pero tengo que hacer esto cada vez para cada una de estas operaciones. Digamos que ahora quiero sumar todo lo que corresponde a las unidades. No vamos a reescribir una por una, es decir, no vamos a poner igual casilla C7 más casilla C8 más, no, porque eso se hace muy laborioso. Una de las formas en que se puede realizar esta operación es utilizar las funciones que ya están predefinidas en el sistema. Cuando colocamos el signo igual, noten que a partir del momento en que yo escribo cualquier letra, digamos que escribo la S, aparece una serie de textos que son los llamados a las funciones que están predefinidas en el sistema. Lo que queremos específicamente es realizar la suma. Muy bien, digamos entonces que escribimos su, ya aparece aquí
suma, podemos darle doble clic o escribir completo suma. De las dos formas funciona. Digamos que esta vez lo quiero escribir completo. Muy bien, suma. El siguiente paso es que abro paréntesis. Una vez que abro paréntesis, él nos pide, observen acá en la ayuda de autocompletado, nos pide que anotemos el número que vamos a sumar o el primer número que vamos a sumar. En este caso, la forma de hacerlo es simplemente marcando ese número. O podemos escribirlo también, podemos escribir directamente el número que deseamos, C7. Si ahora queremos realizar una suma de toda la columna, la forma fácil es simplemente pararnos sobre la columna y arrastramos el ratón hasta la última posición que deseamos sumar. Cuando soltamos el ratón, observen que ahora aparece de una forma resumida, C7, C20. Lo que nos indica es que se realiza la suma de todas las casillas desde la C7 hasta la C20. Estos dos puntos lo que nos está indicando es hasta la C20. Y una vez que tenemos la fórmula escrita de esta manera, encerramos todo en el paréntesis y le damos Enter. Observen que ya hemos realizado la suma total de todas estas casillas. El contenido de todas estas celdas ahora vienen a ser las entradas para calcular la función de resultado, que en este caso nos da 133. Como no hay un factor que multiplique en este caso, pues ya está. Se obtiene de forma directa. Y ustedes dirán, pero tengo que escribirlo cada vez para poder realizar la suma en cada una de estas columnas. No, también hay formas de copiar la función que estamos utilizando. Por ejemplo, para este caso utilizamos una función definida por D7 más E7 más F7 por C7. Bueno, simplemente compararnos en la esquina al lado derecho, tal como lo hemos utilizado hasta ahora para autocompletar. Recuerde, cuando autocompletamos, realizamos la copia del valor y también realizamos la copia de la función. Cuando soltamos, observen que él autocompleta, pero en cada una de las celdas la función toma las características correspondientes a la acción que realiza. En este caso, por ejemplo, noten que cambió de la fila 7 a la fila 8. En el dato superior, el número que se había tomado correspondía a 7, porque estamos sobre la fila 7. Pero en el siguiente elemento, en la siguiente celda, el dato cambió a 8. Porque cambiamos de fila. Así es que el autocompletado de fórmula no solamente completa haciendo la copia de la función, sino que además registra los cambios que involucran a la relación que existe entre los elementos. Bien, podemos hacer lo mismo para las columnas. En esta celda teníamos entonces la suma desde la C7 hasta la C20. Si utilizamos el autocompletado, pues vamos a realizar el mismo trabajo. Realizamos la suma de todos los elementos. Ahora dirán ustedes, bueno, pero acá no me aparece en forma de identificado, en forma de moneda. Bueno, podemos marcarlo y simplemente le cambiamos de general a moneda. Podemos de nuevo decirle que se trata de el formato para la moneda de español Argentina. Acá está. Aceptar. Y ya tenemos entonces identificado que se trata de moneda y que se tratan de pesos argentinos. Asimismo tenemos muchos tipos de funciones. En Excel existen muchos tipos de funciones predefinidas. Algunas de estas funciones son de utilidad inmediata, como por ejemplo suma. Otras funciones implican un poquito más de programación, pero tienen utilidades muy importantes. Por ejemplo, podríamos utilizar la función si. La función si nos permite comparar dos cosas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el signo igual. Toda función siempre comienza con un signo igual. Luego colocamos si. Al colocar si, ya de inmediato el sistema está reconociendo que queremos utilizar esta función
La podemos marcar con doble clic y ya el sistema nos da esta ayuda que nos indica algunas características de los componentes que debe contener esta función. ¿Para qué nos sirve la función si? La función si compara el contenido de dos celdas y genera una prueba lógica para observar si el resultado es verdadero o si el resultado es falso. Por ejemplo, digamos que yo quiero comparar estas dos casillas. Quiero comparar la casilla de tomates con la casilla de pan y observar cuál de los dos tiene un precio mayor. Lo que hacemos entonces es que, seguido después del signo de paréntesis, colocamos la primera casilla que deseamos comparar. En este caso, la casilla correspondiente a D7. Noten que simplemente con marcarla ya queda identificada. El siguiente elemento es el de comparación lógico. El elemento de comparación lógico puede ser igual, mayor, menor que, etc. Para nuestro caso, vamos a utilizar el de mayor que. Por ejemplo, para verificar si el precio de los tomates es mayor que el precio del pan. Ahora vamos a colocar el segundo elemento de comparación, en este caso, el elemento del pan. Observen que lo que estamos haciendo es preguntando si D7 es mayor que E7, entonces debe realizar alguna acción. Para esto colocamos punto y coma. El punto y coma separa entonces lo que sería la acción lógica del resultado. Ahora veamos cuál sería el resultado que queremos que se muestre. Damos un espacio y colocamos entre comillas cuál es el elemento que se debe mostrar en el dado caso de que el resultado sea verdadero. Si es verdadero, entonces nosotros deseamos que se muestre tomates más caros. Por ejemplo, se puede mostrar cualquier afirmación. Podríamos simplemente decir 0 y 1. Por ejemplo, 0 en el dado caso que sea falso, 1 en el dado caso que sea verdadero. Podríamos anotar la palabra como tal, verdadero y falso, etc. Terminamos la afirmación, cerramos las comillas, colocamos punto y coma, damos un espacio y ahora vamos a anotar lo que queremos que se muestre en el dado caso de que esta comparación lógica sea falsa. Si es falsa, entonces vamos a anotar pan es más costoso. Muy bien. Cerramos las comillas y por último cerramos el paréntesis para que quede concluido lo que sería la programación de esta condición. Una vez que apretamos el botón Enter, de inmediato el sistema analizó el contenido de estas dos celdas y mostró el resultado que se corresponde. En este caso, por supuesto, se está mostrando que pan es más costoso. Efectivamente, el valor de pan es superior. Observen que en el dado caso de que ambos sean iguales, se seguirá mostrando pan es más costoso porque la comparación se da tomates más costoso, más caro, cuando solamente que la casilla correspondiente a tomates sea mayor que, y por el contrario, menor o igual que, se mostrará la condición pan es más costoso. Veamos qué sucede si realizamos el autocompletado para todas las casillas. Noten que en la segunda casilla, cuando ambas tienen el mismo valor, el resultado también fue pan es más costoso. Luego, para la tercera línea, dio como resultado tomates más caros, porque 10 tiene en la casilla correspondiente a tomate y 9 en la casilla correspondiente a pan. Y así sucesivamente realizó la observación para todas las casillas en toda la columna, incluyendo el cálculo definitivo dado por la suma.
también realizó la operación de comparación y por supuesto se da cuenta de que los tomates tienen un valor superior en total al cálculo de pan. Esta función es muy útil, sobre todo cuando se realizan comparaciones, por decir algo, para condiciones que son muy delicadas. Por ejemplo, digamos que estas casillas se corresponden a notas de alumnos. El sistema debe indicarle a los alumnos si con estas notas aprobó o no aprobó. La función que debemos utilizar en este caso es la función si. Una vez que tenemos la función si, nosotros anotamos el primer operador, en este caso vendría siendo la casilla de comparación, y nosotros decimos, bueno, si el alumno supera la nota de 5, es decir, es mayor que 5, entonces el resultado que vamos a mostrar va a ser aprobado. Si por el contrario el valor no supera esto, es decir, el resultado es falso, deseamos que se muestre la observación reprobado. Al cerrar el paréntesis y al darle Enter, ya de inmediato él calcula la comparación de este valor con respecto a la constante 5 y tiene que ser mayor que 5. Incluso cuando sea igual a 5, va a seguir indicando que se trata de un resultado reprobado. Si utilizamos el autocompletado para rellenar las casillas siguientes, observamos que el sistema copió la función y realizó el cálculo apropiado para cada caso. En este caso, comparó con el 7 y colocó la observación de aprobado. En el siguiente tiene 6, quedó aprobado y así sucesivamente. Bueno, en cuanto a los formatos de estos grupos de datos, es lo que se corresponde a estos grupos de datos organizadas como rangos vendrían a formar lo que se llaman tablas. Estas tablas pueden ser mejor identificadas si anotamos cualquier tipo de formato que resalte sus características. Así, dentro de las mismas utilidades de la barra de inicio, tenemos algunas formas de organizar los formatos a las tablas. Podemos dar formatos a celdas en forma específica, podemos dar formato a todo el grupo como tablas, podemos dar formatos condicionales, podemos dar algún formato específico a una celda, a cada una de las celdas, darle colores que resalten, que cambien las características y tener la organización de nuestras tablas de maneras mejor identificadas. Por ejemplo, supongan que quiero utilizar, digamos, este tipo de formato. Noten que con este tipo de formato tenemos una división bien identificada de cada uno de los elementos. Ahora bien, ustedes dirán, pero estas cuadrículas no se ven nada bien para mostrar nuestra tabla de una manera eficiente. Para este caso podemos utilizar lo que sería la vista de nuestro espacio de trabajo. Podemos tener una vista en diseño de página y ya tendríamos entonces los espacios que realmente se mostrarían cuando se realice la impresión de nuestro trabajo. Si no nos satisface de esta forma, recuerde que siempre podemos tomar nuestra tabla y realizar el movimiento de nuestra tabla para reubicarla en el lugar más apropiado posible. Por ejemplo, acá. Aún así, hay una parte que sobresale, pero es debido a que el texto que se escribe en esta columna es más largo de lo que cabe en la celda. En todo caso, pues bueno, cuando se imprime, este pedazo saldrá truncado para la siguiente página. También podemos eliminar la cuadrícula que estamos observando para que nuestro formato en nuestro espacio de trabajo sea más cómodo. Por ejemplo, simplemente podemos eliminar la línea de cuadrícula. En este caso,
Noten que el espacio de trabajo ahora se ve con un fondo blanco. No por eso las celdas han desaparecido. Las divisiones de celdas siguen manteniéndose. Si acá nos ubicamos, bueno, estaremos sobre la D5. Si nos ubicamos acá, estaremos sobre la E4. Si nos ubicamos acá, estaremos sobre la A8. Y así sucesivamente. Ahora bien, si lo que deseamos es observar cómo nos quedaría el diseño listo para imprimir, nos vamos a lo correspondiente a impresión y ahí se nos muestran las páginas de cómo quedarían en el momento en que se manda a la impresora. Para este trabajo específicamente tenemos dos páginas. La primera página con los datos que tenemos en nuestra tabla principal y la segunda con la fracción que sobresale de esa tabla y la lista de alumnos que habíamos anotado al principio. Para salir de acá simplemente podemos regresar a nuestro espacio de trabajo. Podemos decirle que si queremos ver todo y regresar a la forma normal de visualización. Acá a inicio. Y dentro de inicio podemos, por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Digamos que queremos una letra diferente, tal vez más elegante o de alguna forma más resaltada. Un tamaño diferente, por ejemplo, podría ser una letra a un tamaño mucho mayor o de repente puede ser un tamaño menor, depende cómo la queramos. Podría ser de un color diferente. Digamos que la quiero en rojo, etc. Podemos también ubicarla en el espacio, podemos decirle que la queremos centrada, que la queremos alineada por la derecha, al igual que el resultado. Los datos que estamos manejando también los podemos alinear, podemos decirle que estén centrados. Todo esto es formato para acomodar nuestra tabla de alguna manera en un espacio que sea más visible, más resaltado y más cómodo para nuestra presentación. Muy bien, hagamos un nuevo ejemplo. Veamos cómo podríamos crear una tabla con una función trigonométrica. Creemos una tabla donde los datos de entrada vendrían siendo lo correspondiente al ángulo en radianes. Y el resultado de salida sea la función senoidal, la función seno. Los datos para el ángulo podríamos tomarlo a partir del valor 0 con intervalos de 0.1 en 0.1. Si estos datos van a ser número, de una vez veamos que el formato sea numérico. Bueno, partiendo de estos dos elementos, hagamos un autocompletado de más o menos unos 100 elementos. Digamos entonces que para calcular el valor seno de cada uno de estos elementos utilizamos la función senoidal. Para realizar el cálculo, recuerden que siempre debemos comenzar con el signo igual. Luego colocamos el identificador de la función, que para nuestro caso será seno. Luego abrimos paréntesis y seguidamente, tal como nos muestra la ayuda, debemos colocar el número al cual deseamos calcular el valor del seno. En ese caso será esta casilla. Cerramos el paréntesis y al darle Enter ya tenemos el cálculo realizado. Ahora, para identificar correctamente estos resultados, hagamos entonces un auto llenado, pero en este caso vamos a realizar el auto llenado de inmediato, cambiando también el formato a número. Muy bien, ahora tenemos los valores correspondientes al cálculo de la función seno. Noten que es muy fácil utilizar las funciones que ya están definidas directamente en Excel. Por supuesto, hay muchas funciones. Es muy difícil aprender de memoria todas las funciones existentes. Pero ustedes pueden recurrir siempre a la ayuda que Excel les proporciona para verificar si existe la función que ustedes buscan. Una forma directa de hacerlo es si nos paramos sobre la celda donde queremos trabajar, colocamos el signo igual y luego colocamos las primeras letras de la función que queremos calcular. Observen que
se trata del coseno, acá está definida la función coseno, y si se trata del coseno hiperbólico, también existe para Excel una función llamada coseno hiperbólico. De la misma forma, también podemos dar formato a esta tabla, por ejemplo, marcando lo correspondiente a estos elementos y diciendo que lo deseamos en otro color, se quiere centrado, que queremos hacer un formato de estilos de tabla diferente. Por ejemplo, queremos que todos los datos estén centrados, queremos que todos los datos estén alineados por la derecha, o queremos que todos los datos estén, por ejemplo, encerrados en recuadros, que tengan un color específico dado. Por ejemplo, quiero que todo sea negro, o que todos los datos sean azul, y quiero que los datos de texto, por ejemplo, sean de color rojo. Observen que podemos modificar cualquier característica de la tabla a nuestra conveniencia. Ahora bien, ustedes dirán, pero tenemos tablas y las tenemos organizadas. Sabemos que hay relación entre los datos que están en filas y entre los datos que están en las columnas. Pero ¿de qué nos sirve todo eso? Bueno, desde la tabla misma podemos realizar cálculos específicos para obtener resultados que sean análisis de estas tablas, o podríamos de repente representar esto de una manera más gráfica, por ejemplo, en imágenes. Recuerden que una imagen vale más de 1000 palabras. En este caso, por ejemplo, observen lo que sucede si tomamos una sola de estas filas. Ahora bien, si nos vamos a insertar y le damos a gráficos, observen cómo ya de inmediato el sistema en gráficos recomendados nos muestra algunas características de cómo podríamos representar de mejor manera estos elementos. Digamos que estos elementos los quiero representar como una serie de barras, lo que llamamos nosotros gráfico de columnas. Muy bien. Si lo queremos representar como un gráfico de columnas, lo que nos muestra este gráfico es que para el primer elemento, entonces tenemos un peso o un valor de 3. Y para el segundo elemento, tenemos entonces un peso o un valor de 4. Para el tercer elemento, un valor de 5. Y para el último elemento, un valor de 4. Ahora ustedes dirán, pero ¿de dónde salen estos números 1, 2, 3 y 4 que se definen en nuestro gráfico en el eje de las X, en el eje de las abscisas? Lo que define a este eje es la cantidad de elementos que se involucran en esta tabla, en este caso 4 elementos. Normalmente nos encontramos en la sección de inicio, y si vamos a la sección de insertar, vemos en el gráfico de insertar un espacio completo que nos permite las utilidades de gráficos. Veamos entonces un ejemplo. Digamos que tomo solamente la columna correspondiente a unidades. Observen lo que sucede si marcamos las unidades y le damos al botón de gráficos recomendados. El sistema ofrece los gráficos más evidentes, o los gráficos típicos básicos, que nos permiten representar los elementos correspondientes a las unidades. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cuál es el gráfico de estos que es más representativo? Depende qué es lo que queramos observar. Si lo que queremos observar es cómo cambian estos elementos, uno de los gráficos más evidentes para observar cambios sería el gráfico de línea. El gráfico de línea entonces nos muestra cómo cambian el valor de los elementos en función de los intervalos. Veamos qué sucede. Si le damos a aceptar, ya se nos muestra lo que es el gráfico representativo de este espacio. Bueno, ubiquemos este gráfico por acá. Vamos un poco más abajo. Para moverlo solamente es suficiente con sujetarlo y lo ubicamos en el lugar donde mejor nos parezca. ¿Ok? Digamos que va acá. Este gráfico lo podemos representar en cualquier tamaño. Por ejemplo, más alto, más ancho, o lo podríamos representar
muy angosto o lo podríamos representar muy chico. Depende qué tan vistoso o qué tan efectivo nosotros queramos hacer la representación de este gráfico. Ahora, digamos que lo queremos representar más o menos en este tamaño. Una de las cosas que podemos hacer con el gráfico es darle un título. Recuerden, todo dentro del sistema se puede modificar. El título del gráfico basta solo con darle doble clic y podemos escribir sobre él o hacer una edición de lo que tengamos como título. Digamos que esto es una comparación de unidades. Por supuesto, si hacemos la comparación de unidades, veremos entonces que esta comparación de unidades nos indica que desde 1 hasta 14 cambió de forma lineal. Pueden observar que en realidad es una línea recta. Y luego, en el elemento 15, hubo un cambio drástico. Esto entonces nos indica cómo se comportan los datos en unidades, específicamente en la columna de unidades. Noten que si marco el gráfico, también la columna de la cual él es indexado también se marca. Como marcamos solo una columna, él da como uno de los ejes simplemente a los intervalos que tienen que ver entre número y número. Es decir, primer número, segundo número, tercer número y así sucesivamente. El último número lo tomó también como una parte de unidad y no como la suma de estos porque lo tomamos en el grupo que íbamos a graficar. Hagamos otra prueba. Digamos que queremos observar cómo cambian los datos del pan. Por ejemplo, vamos a tomar los datos del pan y vamos a repetir exactamente la misma operación. Noten que ahora no estoy tomando la suma total para simplificar más lo que sería este gráfico. Veamos entonces, el procedimiento es insertar, nos vamos a gráficos recomendados y luego le decimos cómo queremos visualizar los gráficos. Observen que hay diferentes formas. Veamos entonces el gráfico de línea. De nuevo el gráfico de línea. Al darle a observar, noten muchachos entonces cómo los valores van cambiando desde el primer dato, el dato 1, ¿lo ven? Esto corresponde al dato 1, hasta el dato 14 y notamos que hay un incremento lineal que va desde aproximadamente 4 sería 5, noten, acá está, aún sin mirar la tabla, y efectivamente en la tabla notamos que 5 se van incrementando de forma lineal, llega hasta 19 en el pico máximo, y luego comienza a decrecer. Observen la tabla que los valores van 18, 17, 16 y así sucesivamente, hasta que se hace de nuevo un valor bajo. En este caso llega a un valor, podemos notar acá, que vendría siendo 13. Solo con ver la tabla ya podemos observar cómo es el comportamiento de esos datos, de los datos que están en la columna pan. Si queremos darle título, por ejemplo, pan. Cuando trabajamos con gráfico, noten que aparecen dos barras de herramientas nuevas. La barra de diseño y la barra de formato. En la barra de diseño hay algunas opciones de gráficos predeterminados que de repente nos pueden ayudar para que se visualice el gráfico de una manera más evidente, más bonita, más llamativa, etc. Digamos que seleccionamos este tipo de presentación o esta, incluso podemos crear una nueva presentación y guardarla como una presentación propia de este tipo de gráficos. Digamos que la represento de esta forma. En esta forma de representación incluso toma en cuenta que los valores que están cambiando en este gráfico son valores de moneda. Digamos ahora que tomo no una sola columna, sino que ahora quiero tomar dos columnas. Muy bien, veamos qué sucede si tomo, por ejemplo, dos columnas. Tomémoslas con todo y las fechas. Muy bien, cuando nos vamos a insertar y damos gráfico, veremos cuáles son los gráficos más representativos. Por ejemplo, podríamos tomar un gráfico de pastel o lo que se llama gráfico circular o un gráfico de barra, incluso el gráfico lineal. Noten que en cualquiera de los gráficos hay dos líneas involucradas porque estamos trabajando con dos
grupos de datos diferentes. Un grupo de datos correspondiente a una fecha, otro grupo de datos correspondiente a otra fecha. ¿Lo ven? Digamos que esta vez lo representamos en forma de barras verticales, ¿ok? Lo que se llama un gráfico de columnas. Bien, en el gráfico de columnas entonces observamos que nos da una representación entre el nivel que alcanza cada uno de los valores en estos grupos de celdas. Veamos, en el primer grupo de celdas correspondiente a unidades, noten que los valores son de 3 y de 4. Él no identifica si son unidades o son valores numéricos, pero aún así, él hace la comparación entre las dos celdas. Acá vemos en un segundo grupo que hay diferencias entre las dos barras. Una barra llega a 4, la otra barra llega a 7. Aquí está, que vendría siendo la barra correspondiente a los tomates. Lo mismo sucede en el grupo 3 y en el grupo 4. Observen, muchachos, que cada uno de estos elementos está identificado. Se identifica entonces en azul los elementos correspondientes a la fecha de 29/7/2021. Acá está. Y en marrón claro lo correspondiente al 29/8/2021. Y acá está. Por supuesto, también podemos cambiar el diseño de estos gráficos para hacerlo bien sea más vistoso, más representativo, más bonito, más, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que nosotros podamos colocar en estos gráficos. Cambiarle nombre, etc. ¿Ok? Digamos que este gráfico lo quiero representar de esta forma. Si está representado de esta forma, en vez de tener la numeración en el eje vertical, la tenemos directamente sobre cada una de las barras. Y de la misma forma, también es un gráfico vistoso. A lo mejor me conviene más representarlo así, es más llamativo. Hagamos lo mismo, pero ahora con la tabla que creamos para el cálculo del seno. En este caso, estamos trabajando con una función trigonométrica. Voy a insertar gráficos y observamos de inmediato que ahora la relación no nos crea dos gráficos, sino uno solo. Y ustedes dirán, oye, ¿pero qué pasó? ¿No teníamos dos columnas aquí seleccionadas? Sí, pero noten que el valor de una columna es el resultado de la función que toma a la primera columna como el elemento variable. Si aceptamos este tipo de gráfica, podrán notar cómo el seno va en aumento desde 0 hasta 1, cuando alcanza pi medio, en este caso, o sea, pi dividido entre 2, o lo que sería lo mismo, aproximadamente 1,6 aproximadamente, valores decimales más o menos. Luego llega a 0 de nuevo cuando llega hasta los 180 grados, que es el equivalente al valor de pi, que sería 3,14, 15, 16 y algunos cuantos decimales más. Luego se incrementa de nuevo, pero en forma negativa. Fíjense, muchachos, que ahora el valor se hace negativo para los valores que van desde pi hasta 2pi. Y luego, a partir de 6, tanto, que sería el valor de 2pi, comienza un nuevo ciclo. Por supuesto, nos interesa visualizar cómo es el comportamiento de esta función en este gráfico. Y ese gráfico sale de esta tabla. De la misma forma, podemos escoger alguna forma de representación que sea más vistosa o más elegante o de repente más eficiente para el trabajo que nosotros queremos presentar. Digamos que esta la queremos visualizar de esta forma. Igual podemos hacer la presentación más grande o más reducida. ¿Ok? Todo depende de qué es lo que queramos nosotros hacer con nuestro diseño, con nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.